¿Qué tal, mi gentita de YouTube? Aquí estamos en el segundo video de Arkham, ¿va? Esta vez estamos sin camarita, pero no importa, no importa, lo importante es explicar bien esta parte. Ya les dije que en este video vamos a explicar toda esta parte para que aprendan ya a analizar, ¿no? La billetera que les di o otra billetera que tengan por ahí que quieran analizar. ¿Ya, mi gente? Aquí está. Bueno, también si ustedes están seleccionados en el mundo de las meme coins, les dejaré acá abajo un link de un grupo oficial donde próximamente se lanzará la primera meme coin. Me parece algo top. Así que si quieren ser parte, pues vayan hundiéndose. Va, todo estará en la descripción. Si aún no te registraste en Arkham, también te dejaré en la descripción el enlace para que te registres. Es de fácil. Solo pones tu correo, tu KIC y listo. Es eso. Va, bueno, gente, vamos a lo que vinimos. Bueno, este, este iconito azul es que este ya es una entidad de Arkham que ya está verificada por Arkham. ¿Va? Súper verificado está este. Va, tenemos a Hong Ji-Ju, ¿ya? Ahora, ¿qué te muestra acá abajo? Acá abajo te muestra qué es lo que es Hong Ji-Ju, qué es lo que hace, qué lo identifica, ¿no? Acá podemos ver más, por ejemplo, es un deployer de multisig, un deployer de RC20, hace Uniswap en B2, B3. También podemos ver que es un early holder, ¿ven? ¿Qué significa? Que este Hong Ji-Ju entra primero a proyectos que son top. Ya. Entra primero a proyectos que tienen potencial. Por eso acá le muestra como early holder. Acá te muestra también de las monedas, ¿no? Como de Pickle, SWRB, así. Frag y todo eso, gente. ¿Ya? Así que es alguien que entra primero a proyectos buenos. Eso también les puede servir, ¿no? Si él pone algo de dinero en un proyecto nuevo, pues es por algo, ¿no? Debe tener algo. Porque no es ni cualquier persona, cualquier mortal, ese chinito. Y ya. Bueno, gente. Ahora, vamos aquí a portafolio. Aquí está todo su portafolio que tiene. Como vemos acá, tiene TKX, tiene WTC, Ethereum. ¿Qué monedas tiene, va? Acá vemos el precio de la moneda. Aquí está $29, 94, 1700. Y acá podemos ver también los holdings que tiene. O sea, de TKX tiene 924.000 TKX, ¿va? ¿A cuánto equivale todas esas monedas? A 27 millones, ¿va? Es eso, aquí de todo nos aparece. Ahora, holdings by chain, ¿qué significa? Significa que acá puedes ver los holdings por cadena que tiene. Por ejemplo, en la cadena de Ethereum, ¿qué tiene? Ah, tiene TKX, tiene WTC, Ethereum, Uni. En la cadena de Optimus, ¿qué tiene? OP, GRG, ¿va? Así pueden ir viendo. Cadena por cadena, más ordenado, más fácil. Portafolio, pues aquí puedes poner por fechas, ¿no? Por ejemplo, acá del 4 del 29 de 2025 tenía 28.95 millones en su portafolio. Ahora tiene 27 millones, o sea, ha perdido 1 millón. ¿Dónde te dice eso? Aquí. ¿Ven? Y el valor neto que ha ganado o ha perdido entre estas dos fechas. También puedes cambiarla acá, ¿no? 4 del 29. Ahí. Puedes poner, por ejemplo, 4 del 29 del 2021. Y ahí te tendría que aparecer. ¿Ven? ¿Ven, gente? Y acá te aparece que en total tiene más 26.4 millones. Aquí te aparece por moneda. Por ejemplo, este en 2021 TKX valía $6. Ahora vale $29. O sea, se ha hecho como un por 3. Va teniendo mucha subida. ¿Ves? 385%. Y como él pone miles, millones, pues gana mucho, ¿no? Así pueden ir analizando moneda por moneda. ¿Ya? Ahora, vamos acá. ¿Qué significa exchange usage? Significa en qué exchange ha interactuado más. ¿Dónde ha depositado más? Deposit, ¿dónde has retirado más? ¿Va?
ha depositado a Arkham desde Binance. Miren, 3.18 millones acá en Gate y Token. ¿Dónde se tira más? En Binance. También tenemos aquí en Token, Gate y FTX. ¿Ya? Acá te muestra por porcentaje. El 88% de su portafolio se tira a Binance. Acá el 100% deposita de Binance. ¿Va? Es eso, gente. Así pueden ver en qué exchange él está interactuando. Va, por ejemplo, yo no conozco este FTX. No conozco, no conozco. Bueno, ahora aquí, top contrapartes. Aquí te muestra principalmente qué es lo que ha hecho, ¿no? Las últimas transacciones, con qué billeteras ha interactuado, con qué entidades, pero con las que la plataforma considera de él. Va, por ejemplo, miren acá, Multisig. Esta billetera, eh, nuestro chinito no ha puesto como parte de la entidad, sino que la plataforma lo considera que es parte de nuestro chinito. Va, ¿y cómo saben esto? Con el icono moradito. ¿Ven? Con eso. ¿Ya? Pero aquí puedes ver, miren, este es TKX, en la sede de Ethereum, ha hecho 71 transacciones. Valor de todo esto. También aquí de SushiSwap, de Axie, Big Data Protocol, de esta billetera también. Ha hecho 7 transacciones. Ven, acá te muestra la cadena. Acá puedes ver, poner por mes. Aquí todo yo puse por mes, por semana, por año. Ven aquí estas diferentes billeteras. Es de nuestro chinito. ¿Ya, gente? Va. Eso, eso. Ahora también si quieres ver más, haces clic nomás en la billetera y así vas a ver todo sobre esa billetera. ¿Ven? Eso es de esa billetera. De ese contrato, sí. Ya, eso. También puedes poner acá por fecha si quieres. Ya. También puedes poner por token, por cadena, por todo. ¿Ya? Eso es esta parte. Ya, aquí abajo aparece si tiene algún préstamo o ese tipo de cosas. En este caso no tiene ni un préstamo. Si te pide algún préstamo, te va a aparecer acá abajo, ¿no? De cuánto, de dónde y todas esas cosas. Bueno, ahora vamos a ver a Balance History. Aquí vas a ver el balance histórico que tiene nuestro chinito. Ya, por ejemplo, miren, en 2020, $68. Ahora, ¿cuánto tiene? 30 millones. Mira, ha tenido unos profits súper buenos, ¿no? Pero también él maneja harto dinero, así que también por eso sube esas cantidades. ¿Ya? Bueno, ahora acá, token balance history. Aquí depende al token que quieras. Ver el historial, por ejemplo, nuestro chinito maneja más TKX. ¿Va? TKX y por eso aquí se mueve más todo. Pero también puedes poner otro, ¿no? Con Ethereum le puedes tirar. Aquí haces clic en Ethereum y ya te va a aparecer de Ethereum. Acá los profit y los que ha tenido, por ejemplo, miren, acá ha tenido pérdidas en 2023. Pero miren acá, 2025, cómo ha subido. De 126.000 a 22 millones, 23 millones, por ahí. 30, 40 millones aquí, miren. ¿Ven? En el top. Es su máximo profit que tuvo. ¿Ya? Es eso, esa es esa parte. Ahora, vamos a ir acá, es muy importante. Ya, aquí vas a poder ver las transferencias que tuvo. Aquí hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses. Acá, Hongiju, from D a dirección top. Esta dirección top nosotros hemos puesto a la dirección que les he pasado. ¿Se acuerdan? En el primer video les pasé una billetera. ¿Se acuerdan? Esta. O sea, de esta entidad ha pasado a esta entidad $10.000 de TKX.
¿va? Bueno, no $10.000. 10.000 tokens de TKX. Valor a $276.000. Ya, así pueden verlo. Por ejemplo, aquí miren, de frente Chats ha pasado a Hongyu, de anime a Hongyu. Acá desaparece, ¿no? ¿Cuánto? En verdecito porque hay aumentado a la entidad de Hongyu. En rojo cuando disminuye, ¿ya? O sea, cuando se tira. En verde cuando deposita. Ya, aquí también puedes ponerlo por token. Por ejemplo, token. Miren, este maneja TKX, ¿verdad? Entonces vamos a poner TKX. Y aquí está todo de TKX. Miren. TKX, 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 TKX. Hace un año aquí he depositado. Aquí también sus transferencias. Ya también puedes poner de quién. De Hongyu. Solo quieres ver de Hongyu, entonces pones de Hongyu. Ya así te va a aparecer solamente de Hongyu, ya no de Uniswap ni esas cosas. ¿Ya? Aquí también puedes poner el tiempo. O sea, puedes editar cada detalle. De qué cadena también puedes poner. Como TKX es de Ethereum, solo va a aparecer de Ethereum. ¿Ya? Eso. Ahora también tenemos los swaps. Swaps. ¿Qué swaps ha hecho? Pues Uniswap de USDT a TKX. De WTH a TKX. ¿Ves? Mayormente es de TKX. Todo TKX le ha apostado. En esos tiempos, ¿te imaginas haber puesto TKX? Que ha hecho como un por 3 por 4 ya. Hubieras multiplicado tu dinero 4 veces, ¿no? Ya, así que él hace esto. Aquí puedes ver los Uniswaps. Y mira aquí de Pancake. De la plataforma de Pancake. Ha hecho swap de WBNB a Tipsy. 205 millones de Tipsy. Valor a $9.000. ¿Ven? Ya. Ahora aquí vas a ver las entradas. Todas las entradas que tuvo nuestro chinito de otras plataformas. De Uniswap. Uniswap mayormente hace swap. O de Tokenice Exchange ha pasado. ¿Ven? Las entradas, o sea, como los depósitos a esta entidad. Las outflow, los retiros, las salidas que ha tenido. Ven, acá de Hongyu a esta billetera ha pasado 10K. A este ha pasado tantos, ven, a diferentes billeteras. No solo maneja una, dos billeteras, ¿no? Él va pasando a hartas billeteras, ¿ven? 260.000, $201. ¿Ya? Es eso. Eso, gente. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, ver a detalle la transacción, más a detalle de lo que ya es, pues solo se escribe acá en el enlace, ¿no? En este enlace y te va a aparecer aquí los detalles de la transacción. Mira, aquí la Z, aquí transact hash, transacción hash. ¿Ven? Esto significa es el contrato que se puso como ¿cómo les puedo explicar esto? Es como el validador de la transacción, como su, su código inteligente de la transacción, ¿ya? Mediante este código vas a poder ver más detalles de paso. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero miren, aquí se completó en el bloque 21.000. ¿Hace cuánto tiempo? De Hongyu a Tokenize Exchange. ¿Va? Y acá te aparece el fee, gas price y así. ¿Va? Pero bueno, si van a ver esto, pues compruébelo también con el transacción hash. Ya porque a veces tiene falla Arkham. Así mejor se aseguran. Va mejor si ven de dos plataformas. ¿Ven? Si pongo aquí en el hash de transacción, pues me envía a Etherscan. Si es de otra cadena de bloques, a otra cadena de bloques me va a enviar también. ¿Ya? Pero aquí también puedes ver más detalles, ¿no? Como de esta a esta. Miren acá. ¿Ven? Y eso pueden analizarlo más. ¿Ya? Ahora, pues eso. Y pues acá puedes ver todo lo que tiene, ¿no? Y también puedes chatear con Hongyu. Hola. Hola.
Buena billetera. Ya, buena entidad, le digo, ¿no? Bueno, es eso, gente. Es eso. Y también acá arriba tenemos las alertas que ya sabemos cómo crear. Y también en vez de poner a cada uno, ¿no ve? En la red de Ethereum, 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 directamente lo podemos poner acá. Miren, en la cadena de Ethereum y todo va a estar en Ethereum ahora. ¿Ya? Acá en Ethereum. Ven, aquí solito ya se ha puesto Ethereum. ¿Ya? Va a estar todo. ¿Ya? Ahora también tenemos el Trace Entity. Ya, eso si quieren verlo en otro video. Vamos a hacerlo. Pero tal vez no lo haga porque no sé, no es tan relevante. Yo prefiero manejar las burbujitas. Ahorita les voy a mostrar. Miren aquí pueden aumentar. Ahí se tiro, solito se pone, ¿no? Lo puedes acomodar así. ¿Ya? Como un mapa. Y también tenemos el visualice. Bueno, esto, gente, vamos a traer en el tercer video. Va a ser el tercer tutorial de Arkham. Acá vamos a poder ver con qué billeteras interactúa nuestro chinito, ¿no? ¿Ven? Todo esto. Más fácil, más resumido, más visual es esto. ¿Ven? Ya, pero eso va a ir en el tercer tutorial. Bueno, mi gente, espero hayan entendido este video que les traje hoy. No olviden darle like y suscribirse para más videos así. No olviden que estamos en nuestros tutoriales de Arkham. En nuestra serie de tutoriales para aprender todo sobre Arkham. Nos vemos en el siguiente video. Se cuidan.